Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El apagón de Qatar y el juego de tronos de Putin. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo en este jueves 5 de marzo de 2026. Atención amigos de qué hablan Geo, porque la racionalidad nos obliga a mirar las cifras del desastre. Hoy 5 de marzo, Qatar, el segundo mayor exportador de GNL del mundo, ha iniciado el apagado total de sus plantas de licuefacción. ¿La razón? El estrecho de Hormuz es ahora un cementerio de barcos y ya no tienen dónde guardar el gas. Reiniciar este sistema tomará un mes como mínimo. El mando acaba de perder su pulmón energético. Velad porque el tiempo se agota. JP Morgan advierte que los productores del Golfo alcanzarán el tope de sus tanques en solo 3 semanas. Irak ya cortó producción. Arabia Saudita y Emiratos seguirán sus pasos. ¿Quién decide ahora quién vive y quién muere económicamente? ¿Irán? Solo 2 barcos amigos cruzaron Hormuz ayer. El resto, como el petrolero de bandera británica atacado frente a Kuwait, son pasto de los misiles. El gran ganador, la Federación Rusa. En medio de esta tormenta surge un ganador indiscutible, Vladimir Putin. Mientras el petróleo árabe está atrapado, el petróleo ruso fluye o deja de fluir según su voluntad. Es que la sobriedad nos muestra una imagen reveladora ayer en el Kremlin, Putin recibiendo al ministro de Exteriores de Hungría. Budapest no ha ido a pedir paz, ha ido a pedir supervivencia. Han obtenido garantías de suministro y precios congelados mientras el resto del mundo pues paga o pagará el doble. Hungría y Eslovaquia saben que su única salvación es el oleoducto Druzhba. Pero aquí es donde la trampa se complica. El chantaje de la tubería. La vigilancia logística nos lleva a la frontera ucraniana. Zelensky mantiene bloqueado el oleoducto Druzhba, la arteria vital que conecta el petróleo barato ruso con Europa Central. Tras el ataque al petrolero ruso en el Mediterráneo, Moscú ha calificado las acciones de Kiev como terrorismo energético. Zelensky está usando la última carta que le queda. Si él se hunde, pues Europa se hunde con él. Pero Putin ha respondido con un movimiento sísmico y es el corte anticipado a los países no amigos. ¿Es un ultimátum? Mm. O convencen a Kiev de abrir el Druzhba o la industria europea deja de existir antes que termine el mes. Ese ataque preventivo de Putin y el reloj de Trump. Atención amigos de que hablan Geo, porque debemos aplicar una racionalidad fría para entender lo que acaba de suceder. Vladimir Putin no ha esperado a que las sanciones europeas de 2027 entren en vigor. Ha lanzado un ataque preventivo al mercado energético, ordenando el corte de gas a los países no amigos ahora mismo. ¿Verdad? Porque el impacto es sísmico. Mientras el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, Rusia está desviando sus cargueros hacia India a un ritmo récord. Moscú va a ganar tanto dinero con estas crisis que según los analistas, no lo digo yo, según muchos analistas, no solo podrá financiar su operación actual, sino 10 más quisiera. Es que los analistas se preocupan por este asunto de motivar más la guerra. En mi opinión, si esto es cierto, que Rusia va a ganar 10 veces más, pues lo debería invertir en su pueblo, ¿no? Lo debería invertir en la gente, en esos pensionistas que están recibiendo muy poco dinero, ¿ya? Lo deberían de invertir en esa inflación interna que tienen, porque hay que ser honestos, ¿no? Es cierto, la economía rusa no ha caído, pero no está en flores, ¿eh? La gente sufre, están en una guerra. Pero bueno, vamos a ver cómo van a administrar este dinero. Putin ha convertido la furia de Trump en el motor financiero de la maquinaria rusa. Y eso es cierto. De César lo que es del César. Ahora,
Hablemos de ese pantano de 8 semanas, o quizás meses. Aquí la sobriedad nos obliga a mirar al calendario de Washington. El jefe de Pentágono, Pete Hegseth, o como le dicen por ahí, Pistolas Hegseth, asegura que la guerra con Irán durará apenas 8 semanas, prometiendo un cielo sin oposición en menos de 7 días para desatar una lluvia de fuego constante. Pero la realidad, amigos de que hablan Geo, es otra. Informes internos sugieren que Estados Unidos se prepara para un conflicto que podría extenderse hasta el otoño de 2026. Este año, pero hasta el otoño. O sea que estamos hablando más de 2 o 3 meses después del verano, ¿no? Esta es una operación relámpago. Perdón, esto no es una operación relámpago, no es que no lo es para nada. Es un desastre prolongado que amenaza con quebrar las economías de los Emiratos, Qatar, Kuwait y mucho antes de que se dispare la última bala. No hay que olvidar el reloj de Trump, ese Trump contra el reloj electoral, ¿verdad? La vigilancia política nos muestra a un Donald Trump bajo una presión asfixiante. Los precios de la gasolina en Estados Unidos están subiendo al ritmo más rápido desde la crisis de 2025. Trump sabe que necesita una victoria rápida antes de las elecciones de medio término en otoño. Si la gasolina sigue subiendo y el conflicto en el Golfo se estanca, los republicanos podrían perder el control del Congreso. En mi opinión, ya lo perdieron. Por eso, en las últimas 24 horas, la coalición ha lanzado ataques desesperados y masivos contra la marina iraní en Hormuz. Han destruido decenas de naves, pero destruir barcos no detiene los misiles que vuelan desde las montañas. Es que Irán es un país extenso en territorio, con bas- a- geográficamente muy accidentado. Tiene montañas, tiene bosques, tiene 90 millones de habitantes, tiene ciudades, muchas ciudades. Es difícil, va a ser muy difícil doblegar a los iraníes. Es el doble o quizás me atrevería a decir casi el triple de tamaño de Ucrania. Los rusos no han podido en 4 años. Van a poder Israel en 8 semanas. El dilema de Druzhba. A ver, claridad mental. Esto nos lleva de vuelta al oleoducto Druzhba. Existe un acuerdo bajo la mesa entre Rusia, Hungría y Eslovaquia y, sorprendentemente, Ucrania. El problema ahora es cómo explicárselo a las poblaciones. ¿Cómo decirle al ciudadano ucraniano o europeo que en medio de la guerra deben dejar pasar el petróleo ruso para que la economía no colapse? ¿Se dan cuenta? Putin tiene ahora el sartén por el mango. Lo ha tenido, pero es que ahora pues va a abrir muchos ojos, ¿eh? O Europa acepta sus condiciones y abre el Druzhba, o el apagón industrial será total antes de que termine el mes. El caucaso en llamas y la pinza kurdo-azerí, tema que tenemos que seguir tocando porque está llevando mucho impacto. Atención amigos de que hablan Geo, porque la vigilancia nos confirma que el conflicto ha cruzado una línea roja internacional. Hoy, 5 de marzo, el enclave de Nakhchivan, en Azerbaiyán, ha sido blanco de un ataque con drones lanzados desde territorio iraní. Ahora, aquí hay ciertos matices, pero bueno. Entremos lleno a la información. Un dron impactó directamente en la terminal del aeropuerto internacional de Nakhchivan, mientras que otro explotó cerca de una escuela en la aldea de Shakarabad, dejando al menos 4 heridos. El presidente Aliyev ya ha calificado esto como un acto de terrorismo y ha puesto a su ejército en nivel de movilización 1. La racionalidad nos dice que esto no es un error. Es el intento de Irán de frenar lo que parece una invasión inminente desde el norte, ¿verdad? En cierto modo, sí. La ofensiva kurda, el inicio de la invasión terrestre. A ver, aquí pongámonos con mentalidad estratégica y esto nos mostraría un movimiento masivo en Kurdistán iraquí. Aviones de la coalición han sido detectados transportando municiones y equipo pesado hacia el norte.
Los informes sugieren que miles de combatientes kurdos ya han cruzado la frontera y han logrado establecer posiciones defensivas dentro de Irán. La coalición está bombardeando el oeste iraní para crear una zona de amortiguamiento que permita a los kurdos avanzar profundamente hacia el este. No es solo apoyo aéreo, es una limpieza de camino para una fuerza terrestre que Irán no puede ignorar. Y otra vez tenemos que mencionar el mapa étnico, esa fractura de la nación. Ayer discutíamos el mapa étnico y hoy, pues, la vigilancia nos da la razón. En cierto modo, ayer, pues, medio especulábamos, por ser sinceros, ¿no? Pero ya hoy, pues, el noreste de Irán no es mayoritariamente persa, es hogar de grandes poblaciones azeríes y kurdas, ¿no? La coalición sabe que si Azerbaiyán entra en el conflicto y los kurdos lanzan una ofensiva total, el ejército iraní se enfrentará a una rebelión interna apoyada por fuerzas extranjeras. El ataque de Irán a Nakhchivan es un mensaje desesperado para detener a Bakú antes de que el frente norte se abra por completo. Podría ser ese buffer zone de lo que hablamos ayer, ¿no? Controlar la costa. En el sur, el control de la costa es la prioridad. Los satélites muestran que Estados Unidos ha destruido gran parte de las instalaciones costeras iraníes en el estrecho de Hormuz. Pero, utilizando claridad mental, esto no es suficiente. Mientras Irán mantenga el control de la orilla, seguirá decidiendo quién pasa y quién no pasa. La única forma que tiene la coalición de estabilizar el mercado energético es mediante una operación terrestre para tomar control físico de la costa. Las piezas se están moviendo. Bombardeos en el oeste, ataques de drones en el norte y la marina iraní siendo cazada en el sur. Ahora, hablemos del psicópata del Pentágono y el crimen en Sri Lanka. Por favor, poner atención a esto. Si pensaban que lo de la inteligencia artificial era grave, lo que acababa de hacer el secretario de Defensa Pete Hegseth o Pistolas Hegseth es para quedar sin aliento. En una rueda de prensa que solo puede calificarse como desquiciada, Hegseth se ha jactado de golpear a Irán incluso cuando está en el suelo. Ha hablado de muerte y destrucción como si fuera un videojuego. Hablando de videojuegos, se ha destapado otra olla del comal, porque se han descubierto que muchas de las imágenes que presenta el Pentágono son de este videojuego Call of Duty. Qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, pero la realidad es una atrocidad marítima. Ponen atención porque Hegseth ha celebrado una victoria histórica, el hundimiento de una fragata iraní cerca de Sri Lanka. ¿Mm? Pero por favor, escuchen la verdad que Washington oculta. El barco no estaba en combate. Era un buque invitado por el gobierno de India para una ceremonia pacífica. No tenía municiones. Llevaba a 130 marineros que fueron enviados al fondo del mar por un torpedo de submarino estadounidense en aguas internacionales a miles de millas de la zona de guerra. ¿Saben una cosa? Un precedente nazi en el Índico. ¿Sí o no? ¿Quién solía hacer esas atrocidades en el pasado? La Alemania nazi. Así que la sobriedad nos obliga a llamar a las cosas por su nombre. Esto ha sido un ataque cobarde. Esto no lo puede celebrar absolutamente nadie. Atacar a un barco desarmado en una misión diplomática es algo que no se veía desde la Alemania nazi. India está furiosa. Se siente humillada por haber invitado a un huésped para que su propio aliado Estados Unidos lo ejecute en su puerta. El ministro iraní Araghchi ya lo advirtió. Estados Unidos lamentará amargamente este precedente. Ha convertido el océano en un territorio sin ley donde las ganas de ganar de Hegseth, de pistola Hegseth, pasan por encima de cualquier convención de Ginebra. En mi opinión, por esta estupidez, Pete Hegseth debería ser despedido inmediatamente, ipso facto. Pero no va a ser así.
y lo sabemos perfectamente bien. El sentimiento de Trump y los señuelos de cartón. Mientras Hetzel celebra matanzas, la secretaria de prensa Caroline Leavitt intentó explicar por qué estamos en guerra. Es que esto es increíble. Su respuesta: el presidente tuvo un sentimiento basado en hechos. ¿Un sentimiento? ¿Una sensación? ¿Qué fue esto? ¿Una visión? ¿Estaba high el tipo? ¿Estaba pedo? ¿Qué rollo acá? Disculpen mi lenguaje, que se me está saliéndolo. Pero en serio, amigos de qué hablan geo. No una prueba de inteligencia real, sino una corazonada que nos ha llevado a un conflicto que Trump califica de 15/10. Pero vigilancia, pero la vigilancia en redes revela que la farsa de su éxito militar es extrema. CENTCOM publicó videos destruyendo lanzaderas de misiles, pero analistas independientes han demostrado que lo que están bombardeando son señuelos de madera y pintura. ¿Mm? El ejército más caro del mundo está gastando misiles de millones de dólares en destruir maquetas, mientras los misiles reales de Irán siguen intactos. Pero eso no es nada. Artículo 5 por Irán. Este es el absurdo de la OTAN. Para rematar este circo, el jefe de la OTAN ahora sugiere que podría activarse el artículo 5. ¿Desde cuándo una agresión iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán activa la defensa colectiva de la OTAN? Es un sinsentido jurídico. Y mientras tanto, el Pentágono dice que comprará drones hechos en Ucrania para defenderse. No, es que este es el colmo. Amigos de qué hablan geo. Todos sabemos que esos drones son hechos en Texas, con etiqueta cambiada, Made in Ukraine. Ojo, esto es un esquema de lavado de dinero y armas mientras el mundo arde. Es que poner atención que Estados Unidos dice que ellos no invierten un solo pepinillo en Ucrania, que todas las armas son vendidas a Europa. Europa compra las armas y Europa suple a Ucrania. Ahora resulta que los estadounidenses van a comprar esas armas de Ucrania. Por favor. Bandera falsa. El pretexto para el pasillo norte. Aquí debemos entrar en la fase de la vigilancia, yo diría, más aguda. Se han infundido videos del dron que impactó en Azerbaiyán. A simple vista tiene la forma técnica de un diseño iraní. ¿Mm? Teherán lo niega rotundamente, igual que negaron el misil balístico lanzado ayer hacia Turquía. Pero aquí es donde la razonería nos obliga a preguntar, ¿a quién beneficia este ataque? Y encima de esto, ¿no son estos drones Lucas copias o imitaciones de los Shahids, de los drones iraníes? Digo, ¿no? Solo digo. Muchos expertos sugieren que podríamos estar ante una operación de bandera falsa. El objetivo, darle a Bakú y Ankara la excusa perfecta ante su población para proteger a la nación azerí y cruzar la frontera hacia el noreste de Irán. No se trata solo de defensa, se trata de una oportunidad histórica. El plan maestro, petróleo sin permiso. Aquí la sobriedad estratégica nos revela la jugada de fondo. Si Azerbaiyán y Turquía logran establecer control sobre el noreste de Irán, crearían un corredor logístico que permitiría suministrar crudo y gas hacia Europa sin pedir permiso a Teherán. ¿Se dan cuenta? Esto aliviaría parcialmente la crisis energética de Europa, punteando el bloqueo de Hormuz. Pero seamos realistas. Amigos de que hablan geo, seamos realistas. Construir esa infraestructura bajo fuego tomará meses, si no años. No es una solución para el frío de este invierno, se los digo, ¿eh? Es un plan para cambiar el orden de Cáucaso para siempre. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. La psicología de la guerra. Esto de preparar a la población.
La vigilancia mediática en Bakú es intensa. El gobierno azerí ya está preparando el terreno emocional, hablando de la necesidad de proteger a sus hermanos étnicos dentro de Irán. Estamos a un paso de que las palabras se conviertan en botas sobre el terreno, ¿eh? Aunque el noreste de Irán está lejos del estrecho de Hormuz y no resolverá el caos naval de inmediato, una ofensiva ahí obligaría a Teherán a desviar sus mejores tropas del sur hacia el norte, debilitando su control sobre el petróleo mundial. Es una guerra de desgaste, como podemos ver, pues en múltiples frentes. Fuerza Irán, fortaleza Irán. Y bueno, concluyamos este reporte militar. Aquí la claridad mental nos deja con una situación extremadamente difícil. Irán está siendo provocado en sus fronteras, atacado en sus mares y estrangulado en su economía. Mientras tanto, el ganador silencioso en Moscú observa cómo el precio del barril vuela hacia la estratosfera. El mundo está conteniendo el aliento mientras las piezas del dominó empiezan a caer en el Cáucaso. Ahora bien, hablemos del chantaje de Kiev y la alianza de Druzhba. Entramos en el corazón de la crisis. La fractura en Europa ya no es una grieta, es un abismo. Mientras el mundo entero mendiga petróleo por el cierre de Hormuz, el ministro húngaro Peter Szijjártó ha ido directo a la fuente, a la fuente energética, sí, al Kremlin. Ponen atención porque el mensaje de Budapest es un grito de supervivencia, no es una llamada a la paz, es un grito de supervivencia. Cierto, le ha dicho a Putin cara a cara, necesitamos garantías de que el petróleo y el gas sigan fluyendo a precios congelados. Hungría sabe que si el Druzhba no se reabre, su economía se evapora en semanas. Putin, con la sobriedad de quien tiene la llave del mundo petrolero y gasífico, respondió con una distinción letal. Rusia es un proveedor fiable, pero solo para quienes son socios confiables. Una sentencia de muerte para quienes siguen la línea dura de Bruselas, ¿verdad? El mentiroso de Kiev, la denuncia de Robert Fico. La racionalidad informativa nos trae una acusación gravísima del primer ministro eslovaco Robert Fico. Zelensky afirma que el oleoducto Druzhba está terriblemente dañado por los ataques. Pero Fico tiene otros datos. Dice, tengo imágenes satelitales, dice Fico, y confirma de que no hay daños que impidan el flujo. ¿Por qué Zelensky no deja entrar a los embajadores de la Unión Europea a inspeccionar el lugar? La respuesta es oscura. O está mintiendo para chantajear a Europa, o está ganando tiempo para realmente destruirlo, él mismo, ¿no? Es el juego de todo o nada de un líder que se siente abandonado, ¿verdad? El ultimátum eslovaco, sin luz para Ucrania. La vigilancia política nos confirma que la paciencia de Bratislava se ha agotado. Robert Fico ha pasado a la ofensiva. Eslovaquia ha cortado el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania. Y el aviso a Zelensky es demoledor. Ponga a prueba nuestra paciencia, señor Zelensky, y me uniré a Hungría para bloquear el paquete de los 90 millones de euros de la Unión Europea. Ucrania le ha costado a Eslovaquia 500 millones en tasas de tránsito perdidas. La solidaridad europea ha muerto de frío antes el interés nacional. Así que nos encontramos con el nuevo orden energético, ¿no? La claridad mental nos muestra la jugada final de Moscú. Putin ha sugerido que si Europa no garantiza la seguridad del tránsito, Rusia dirigirá ese gas y petróleo a otros mercados permanentemente. Estamos ante la mayor confrontación política dentro de la Unión Europea desde que empezó la guerra, mientras Estados Unidos gasta sus misiles en Irán. Putin está ganando la guerra en Europa sin disparar un solo tiro, simplemente dejando que las mentiras de Kiev y la necesidad de la calefacción hagan el trabajo sucio. El ultimátum de Putin, cerrar el grifo antes de tiempo. A ver, hemos analizado la última entrevista del presidente Putin con su periodista de confianza y el mensaje es un terremoto para Bruselas.
Mientras Europa planea prohibir el gas ruso para el 2027, Putin ha soltado una bomba lógica. Si nos van a cerrar la puerta en 2 meses, ¿por qué no nos vamos nosotros hoy mismo? Мы наблюдали за вашей встречей. Можно 2 вопроса прям с колес, что называется? Вот вы Les сами soy сейчас sincero, сказали, me dio что un gran творится на alivio ver esa газовых рынках, entrevista. и многие страны уже En подумали comentarios о том ayer con числе, что ciertos, porque происходит, no цены puedo contestarle взлетели. a todos, pero sí logré Что contestarle дальше a с unos ценами cuantos, пойдет, что дальше с поставками? entramos en esa discusión y yo le Конечно, decía, неизбежно yo soy de вспоминается, la что opinión Европа-то наш que газ все no, запрещала, запрещала, que no запрещала. entre en este И juego вскоре, как раз y que los новый rusos se запрет, nieguen. там в апреле, должны ¿Ya? Y he вступить visto в действие запрет mensajes, на газоружение comentarios que штатов tienen más de размещать 41, газ. 41 likes y Я varias, думаю, что varias какие-то replicaciones, события que muchos de vosotros también son de la misma opinión. Pues ahí está la respuesta de еще Putin. запреты. И вот сегодня они там уже заговорили о том, Así que что poner atención скоро porque no es una amenaza дайте, vacía. дата запретов Putin ha ordenado говорит. oficialmente a su gobierno estudiar la suspensión inmediata de suministros a los países no amigos. Su argumento, sí, hay que decirlo, es puramente empresarial. Si el estrecho de Hormuz está cerrado, hay compradores en Asia dispuestos a pagar precios premium por el gas que hoy fluye barato hacia Europa. ¿Para qué venderle a quien te sanciona cuando el mundo entero se pelea por cada gota de energía? El bocado de Kiev a la mano de Europa. La sobriedad de Putin al describir el régimen de Kiev fue demoledora. Tras los ataques a los buques tanque rusos en el Mediterráneo, Putin fue claro: Kiev está mordiendo la mano que le da de comer. Mientras la Unión Europea envía miles de millones en armas y dinero a Ucrania, Zelensky está bloqueando el Druzhba y atacando la infraestructura que mantiene viva la industria europea. Es un suicidio asistido donde Europa paga la soga con la que Ucrania la está ahorcando. Digo, ¿no? Solo digo. No lo ha dicho Putin, esto lo he dicho yo. ¿Pero sí o no? La nueva amenaza, Blue Stream y el Turkish Stream. La vigilancia de la inteligencia rusa ha lanzado una advertencia que debería hacer temblar a Ankara y Budapest. Según Putin, los servicios secretos ucranianos con apoyo occidental, otra vez, apoyo occidental, están preparando operaciones para volar los gasoductos Blue Stream y Turkish Stream, tal como hicieron con el Nord Stream. Ya han advertido a Turquía. Si esos tubos saltan por los aires, la última arteria de energía de Europa del Este desaparecerá. No es solo guerra, es sabotaje existencial en medio de la mayor crisis de la historia. Ese error de cálculo ecológico. Putin fue brutalmente racional al señalar la causa de la crisis, la política energética de Europa de los últimos años, ¿no? Al abusar de la agenda ambiental para fines políticos internos, porque esto es lo que realmente es, Europa se quedó sin reservas y sin soberanía. Hoy, el gas ha llegado a los $700 por 1.000 metros cúbicos. No porque Rusia haya cortado el suministro, dice Putin, sino porque empresas estadounidenses están desviando sus cargueros a mercados que pagan más caro debido al caos de Irán. Es el mercado, amigos de que hablan Geo. Y Europa se ha quedado fuera del juego. Ahora, para complementar esto, que hemos visto la visita del ministro de Relaciones Exteriores al Kremlin, la entrevista de Putin, pues me he encontrado con este artículo de Sohu China, el jaque mate al astuto, plan europeo. ¿Sí? Atención amigos de que hablan Geo, porque mientras Occidente se distrae con la pólvora en Irán, desde China llega un análisis brutalmente racional. El portal Sohu lo define así: Putin ha lanzado una granada en un almacén de petróleo. Ponen atención porque el plan astuto de la Unión Europea se ha desmoronado. Bruselas pensaba que podía seguir comprando gas ruso barato durante todo el 2026 para llenar sus reservas y luego, recién en 2027, aplicar el embargo total. Querían una ruptura sin dolor, pero Putin ha aplicado una lógica comercial implacable. Ha dicho: ¿quieres irte en un año? Te abro la puerta para que te vayas hoy. Estás que te vas, si te vas, si te vas, y no te has ido, ¿no? La farsa de las sanciones al descubierto, ¿no? La sobriedad de los datos chinos es demoledora.
A pesar de las 1000 sanciones, 20 y pico mil sanciones, en el 2025, el gas ruso todavía representaba el 13% de las importaciones de la Unión Europea, inyectando 15.000 millones de euros anuales al Kremlin. Incluso a principios de este 2026, las exportaciones de GNL ruso a Europa subieron un 7%. China señala la hipocresía europea. Critican a Rusia de día, pero dependen de su gas de noche para no congelarse. Putin simplemente ha decidido dejar de participar en esta farsa. ¿Mm? El abismo gélido, reservas en nivel crítico. Aquí la vigilancia de los inventarios muestra un panorama aterrador para este marzo de 2026. Las reservas de gas en Europa han caído por debajo del 30.9% y en 6 países ya están por debajo del 25%. El nivel de alerta roja. Normalmente, Europa empezaría a reabastecerse ahora, pero Qatar está fuera de servicio por los ataques en el Golfo. Hormuz está bloqueado y las empresas estadounidenses prefieren vender su gas en Asia donde los precios son más altos. Europa está sola, en la oscuridad y con el grifo ruso a punto de cerrarse por decisión de Moscú. ¿Mm? Desindustrialización, el suicidio de la Unión Europea. Amigos de que hablan Geo, la claridad mental del artículo chino apunta al corazón del problema. La desindustrialización, los precios del gas han subido un 60% en solo 2 días. Las fábricas europeas se están cerrando o huyendo a otros continentes. Putin no solo ha ganado la batalla energética, ha fracturado la unidad política de la Unión Europea al garantizar suministro a sus socios fiables, como Hungría y Eslovaquia. Europa se enfrenta a una disyuntiva humillante. O mantiene las sanciones y ve cómo colapsa su sistema industrial, o levanta las sanciones y admite ante el mundo que no puede sobrevivir sin el oso ruso. Con esto concluyo el artículo de Sohu China y ahora pues les doy mi opinión. Y empiezo con esto. Aquí en De qué hablan Geo lo dijimos en septiembre de 2025. A ver si alguno de ustedes se acuerda. Para nosotros, lo que acaba de declarar Putin a Pavel y lo que informa Suhu China no es una sorpresa, es una confirmación. ¿Recuerdan cuando analizamos aquella visita de Putin a China en septiembre de 2025 para el aniversario de la Gran Guerra Patriótica? En ese entonces, mientras el mundo celebraba desfiles, nosotros pusimos la lupa en los superproyectos de ductos que se firmaron y reconfirmaron bajo la mesa. Dijimos claramente en ese entonces, si se acuerdan, Rusia no está esperando a que Europa le perdone. Rusia está construyendo la infraestructura para borrar a Europa de su mapa de clientes. Sí, en ese entonces recibí ciertas críticas de sensacionalista, pero no. Ponen atención. Miren lo que está sucediendo hoy. El error de cálculo de la Unión Europea. Dijimos en ese entonces que no habría vuelta atrás a menos que Europa entrara en razón. Incluso hicimos un poco de mockery ahí, burlándonos del razonamiento de la élite europea. Pero bueno, para la sobriedad, esta sobriedad nos muestra una realidad irónica. Y es que quien ha entrado en razón por la fuerza de los hechos y los precios de la gasolina ha sido Donald Trump, levantando sanciones a Rosneft. Mientras tanto, la Unión Europea, ciega en su propia burbuja y arrogancia, está preparándose para lanzar otro paquete de sanciones en abril. Es que esto es la definición de locura. Hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. ¿Están sancionando un gas que Putin? Pues les digo una cosa, ya ha decidido no venderles. El gasoducto que cambió la historia, ese poder de Siberia y los nuevos ramales firmados en el 2025 son hoy los clavos en el ataúd de la industria alemana y francesa. Lo que Europa no quiso, China lo compró con descuento y con contratos a 30 años. Como advertimos en su momento, el mercado europeo era un privilegio para la Unión Europea, no para Rusia. Ahora que Putin ha encontrado socios confiables en Asia y en los
rebeldes de Europa Central, Hungría y Eslovaquia. El resto del continente se ha quedado con las tuberías vacías y la retórica llena. Esta es la confirmación del radar, amigos de Que Hablan Geo. Esto nos da la razón en nuestra vigilancia espiritual y geopolítica. El león rugiente de la propaganda intentó hacernos creer que Rusia colapsaría sin los euros europeos. Hoy vemos que es Europa la que colapsa sin las moléculas rusas. Estábamos en lo correcto en septiembre de 2025 y estamos en lo correcto hoy. El eje del mundo se ha desplazado. Y el frío de este marzo de 2026 es el precio de no haber querido ver la realidad a tiempo. Así pues, de que no se trata de decir se los dijimos. Se trata de que ustedes, como amigos de Que Hablan Geo, armen su propio criterio. Comprendan que la racionalidad siempre vence a la ideología en el largo plazo. Insisto, como dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Velad porque mientras unos lanzan sanciones de papel, otros construyen tuberías de acero. La vigilancia nos permitió ver este invierno nuclear energético desde hace meses. Manténganse conectados a radar, porque en este canal la verdad no se improvisa, se confirma con el tiempo. Como siempre les digo, hay que darle tiempo al tiempo. No me queda más que decirles que estén juntos, fuertes, buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.